tell. I'm feeling paranoid, I couldn't trust my clientele. Gran almirante de los incursores espeluznantes y bastardo de la casa de Ultanash, el príncipe Iriel, en su juventud, y pese a su falta de experiencia, fue elegido para recorrer el sendero del mando, un nivel de confianza que muchos especularon injustificable, especialmente a la luz de acontecimientos futuros que se darían. Y antes de su éxito contra la flota enjambre naga, Iriel siempre fue algo así como un paria, aislado por su condición de mestizo, ya que su madre era de un noble linaje, mientras que su padre seguía el sendero del exilio. Y por eso, Iriel llevaba la sangre tanto de Eldanesh como de Ultanash, dos casas nobles que siempre habían estado en conflicto. Sin embargo, hay algunos pocos que susurran que el padre de Iriel no es un paria de un mundo astronave, sino que procede de un reino mucho, pero mucho más oscuro. Y esos mismos rumores sugieren que es el odio de Iriel hacia esta mitad oscura de su naturaleza lo que le impulsa a esforzarse continuamente en buscar nuevos retos. Y durante el ataque del mundo exodita de Halatel, el más grande y próspero, por parte de una flota enjambre de los Naga, una flota de Yanden, comandada por el almirante Draek, se enfrentó a las flotas enjambre que orbitaban alrededor del planeta. Pero incluso con la ayuda de las fuerzas de Malantine e Idarae, los exoditas no pudieron rechazar a los invasores. Y cuando estos llegaron al planeta, solo descubrieron que el espíritu del mundo había sido destruido y sus defensores consumidos. Decía que el destino del planeta también seguiría a la flota de Yanden. Pero solo cuando el joven príncipe Iriel tomó el mando de la batalla, cambió el curso de esta, dándose cuenta de que las naves tiránidas más pequeñas quedarían anuladas si las mayores eran destruidas. Así que Iriel convergió todas sus fuerzas para que destruyesen las naves enjambre más grandes, dejando aisladas y sin socorro a las más pequeñas. Aún con la mayoría de naves enjambre destruidas, estos ya habían tomado el santuario del espíritu del mundo. Y cuando decenas de trigones surgieron de los túneles excavados, en menos de una hora, el resto de los defensores fueron masacrados, y el espíritu del mundo destruido. Y abrumado por la rabia, Iriel ordenó exterminar toda la vida de Halatel, así destruyendo a casi toda la totalidad de la flota enjambre, pero perdiendo varios miembros, hermanos y hermanas de los mundos de Malantai e Idarae. Y por estas mismas razones, los Eldars querían cumplir su destino, tenían sus corazones prendidos en fuego y el deseo de reclamar lo que era suyo. Todos ellos, y en especial el príncipe Iriel, tenían este sentimiento, quien ahora había sido ascendido a almirante de la flota de Yanden, quien creía que era el destino de él y de sus compatriotas el reclamar las estrellas. Pero Kelmon y otros en el Consejo de Videntes vieron los peligros de la arrogancia de Iriel, y aunque siempre iban en contra de sus decisiones, el pueblo no lo hacía, y por cada pequeña censura que Kelmon hacía, la gente del común no estaba inclinada a seguir los consejos y las mentes frías del Consejo de Videntes, sino seguir el espíritu de victoria de Iriel. Y al final Iriel encontró un enemigo de su talla, un corsario, ex miembro de la Guardia del Cuervo, llamado Cadorax. Tenía todo el sector Vidar bajo su control. E incluso si una flota tan fuerte como la de Yanden se enfrentase a los piratas de Cadorax, no tendrían ninguna oportunidad contra la masiva ventaja numérica del Astarte caído. Y muchos en el Consejo de Videntes aconsejaron al mismo príncipe que no debían de enfrentarse a este enemigo, que debían dejar que los humanos se matasen entre sí. Algo sorprendente sucedió cuando Kelmon Vistardiente
consejero que había puesto traba y traba a cada uno de los movimientos de Iriel, lo apoyó en esta causa contra el Astarte. A un principio, Iriel dudaba de las intenciones de aquel vidente, pero cuando supo que las intenciones eran de verdadero corazón de Kelmon, supo que tenía que tomar la decisión de atacar la flota pirata de Calorax. Y aunque los motivos de Kelmon eran secretos para el príncipe, en una profecía, las runas comandaban el destino del príncipe Iriel hacia una caída que tal vez atormentaría al mundo astronave para siempre. Y Kelmon sabía que si el príncipe debía arder y caer, debía hacerlo de una forma gloriosa, un magnífico ejemplo de la bravura Eldar, y no como una llama de una vela, ardiendo y muriendo lentamente. Kelmon sabía que el destino del príncipe Iriel siempre había sido destinado a la gloria, y lo apoyó de una vez y para siempre. Y así, la guerra de barcazas en el espacio comenzó. Iriel sabía que no podía ganar por ventaja numérica, y que empezó una guerra de guerrillas, mandando flotas pequeñas para atacar las inmensas barcazas y cruceros pesados clase Hades, en especial el segador inmortal de Calorax, cuyos motores de la disformidad habían sido perforados al principio de la batalla. La nave insignia del príncipe Iriel, conocida como la llama de Azurjan, veloz como el rayo y brillante como una estrella. Y así muchos planetas que habían sido tomados por el corsario Astarte, que le servían como refinería, puestos de comida, puestos de avanzada en asteroides, fueron eliminados sistemáticamente. El corsario Astarte estaba enojado y empezó a pedir ayuda a sus hechiceros para que le den la ubicación exacta del mundo astronave de Yanden que no podía localizar. Para su mala suerte, Kelmon y los videntes del mundo de Yanden habían tomado esto en cuenta y habían puesto una barrera psíquica alrededor del mundo astronave para que no fuese detectada. Los hechiceros del caos, tartamudeando y con mucho miedo, informaron al corsario que no podían dar con la posición de aquel mundo astronave. Calorax, en un ataque de rabia, ejecutó a sus hechiceros para llamar a fuerzas demoníacas mucho más fuertes. Y el número de cadáveres que cada vez iba ofreciendo Calorax llamó la atención de un demonio orgulloso. Un antiguo enemigo de los Eldar se presentó ante Calorax, Enkari, quien le proporcionó la información de la posición actual y cual fuese del mundo astronave, a cambio de algunas joyas espirituales que tenía el corsario en su bodega. Calorax no sabía del valor de estas joyas, no sabía cómo funcionaban, y por lo tanto se las entregó sin chistar al demonio. Y no pasó mucho tiempo para que los informantes del príncipe Iriel llegaran con malas noticias. Una gran flota del caos se acercaba con dirección al mundo astronave. Pero aún así, el orgullo del príncipe salió a relucir una vez más. Estaba confiado de la victoria de los Eldars contra el caos, y mandó a todas y cada una de las naves insignia del mundo astronave para que fueran a atacar a la flota del caos. Ni una sola nave, ni una sola lanzadera quedaron para defender el mundo astronave. El príncipe se mandó de lleno como la punta de una lanza contra las flotas del caos, en especial con la nueva nave insignia de Calorax, llamada el Hambre del Motín. Pero Iriel midió bien el peligro al que se enfrentaba, pues mandar a toda la flota de golpe también podría ser un grave error. Así que empezó a dividir las flotas en pequeñas escuadras para que se infiltrasen alrededor de los grandes cruceros del caos, algo que jugó a su favor, pues mientras el fuego de Eldar era pequeño, reducido y enfocado,
las naves del caos empezaron a disparar sin mirar hacia dónde lo hacían, infligiendo más daño dentro de sus propios números que los números Eldars. Pero el príncipe Iriel seguía tomando en cuenta el peligro. Sabía que una mala maniobra lo pondría en el foco de 1000 disparos. Sabía que doblar en un ángulo incorrecto lo haría chocar con cualquiera de las naves, que estaban agolpadas como un enjambre de moscas. Y así llegó a su objetivo. Llegó a adentrarse dentro del hambre del motín. Y en un duelo personal de espadachines, el príncipe Iriel dio muerte al corsario Cadorax, ganando en un duelo de destreza contra fuerza bruta. El corsario cayó rendido en el suelo de su cabina principal. Y así, el príncipe Iriel celebró una de sus más grandes victorias. Pero no por mucho tiempo, ya que una parte de la flota de Cadorax no se había metido en el conflicto y había avanzado sin cambiar su rumbo hacia el mundo astronave. Y ahí, Iriel por fin vio la profecía cumplirse. Cómo los ruegos de Kelmon por calmarse y bajar el fuego de su orgullo se empezaban a cumplir. Había sacado todas las naves del mundo astronave, cada una de las armas. No había nadie que defendiese al mundo del ataque de la flota del corsario que aún estaba con vida. Y para empeorar las cosas, la nave estaba armada con torpedos ciclónicos, de gran poder, pero que podían ser destruidos fácilmente si tan solo el mundo astronave contase con armas. Él conocía de los torpedos ciclónicos, armas usadas por los humanos en los que ellos llamaban exterminatus, la muerte de un planeta. En ese momento, subió a la llama de Azur-Jan y dirigió a todas las fuerzas que pudo en dirección de regreso al mundo astronave. E incluso cuando destruyeron varios de los torpedos ciclónicos, algunos de estos chocaron contra el mundo astronave, estrellándose, destruyendo bastantes zonas del lugar, vidas, joyas espirituales. Todas y cada una de estas cosas se quemaron ante el fuego del caos. Y aún así, en el orgullo, Iriel pensó que era un precio justo que pagar por el exterminio de una flota del caos para la paz del mundo de Yanden. Pero la respuesta fue otra. Y las personas, en vez de vitorear al príncipe Iriel, lo acusaron. Temieron por la profecía, y temieron si ésta todavía no se había cumplido, y el mundo astronave de Yanden tendría que ver más desgracias por el orgullo de Iriel. Y así Kelmon, adolorido, porque su propia profecía se había cumplido, tuvo que exiliar al príncipe Iriel, en el que ya había confiado mucho. Y aunque muchas personas del mundo astronave estaban de acuerdo con el exilio del príncipe, muchas otras no podían comprender esto. Decidieron estar al lado del príncipe durante su exilio, llevando flotas en sí para acompañarlo. Y con la llama de Azur-Jan extinta, y las naves que acompañaron al exiliado se fueron, Yanden se sentía aún más desnuda y desprotegida. Y para su mala suerte, una flota enjambre Kraken la atacó. Y esta vez no tenían al brillante príncipe Iriel para ayudarlos. Y en un desesperado intento de contactar con él, Kelmon Vista Ardiente y sus videntes mandaron un rayo de energía psíquica a través de la disformidad, apartando los tentáculos de la mente enjambre para poder llegar a la propia mente del príncipe. Y cuando al fin lo hicieron, el príncipe Kelmon no pudo mantener el contacto, no pudo decir nada sobre lo que estaba sucediendo en Yanden, porque un grupo de trigones
y termagantes habían llegado a la cúpula de cristal en donde estaban él y los demás videntes. Maldiciendo su suerte, Kelmon lanzó fuego ardiente sobre aquellos alienígenas, esperando que al menos el príncipe lo hubiese visto y hubiese entendido algo, aunque sea solo una palabra, de lo que estaba sucediendo en el mundo astronave. Y a muchos años luz de distancia, la visión de Kelmon se transmitió a través de sueños en la mente de Iriel, quien pudo ver las flotas enjambre, a sus amigos, a la gente que había conocido siendo atacada y devorada por estas bestias abominables. No necesitó escuchar ni una sola palabra de Kelmon para saber que debía regresar a casa. Y en los 50 años de su exilio, el príncipe Iriel había formado una flota de piratas de la que estaba al mando, llamado los Incursores Espeluznantes, en las mismas flotas en las que antes había estado Cadorax. Y aunque intentaba llegar lo más rápido que podía a Yanden, el imperio de la humanidad no se lo dejaba fácil, pues había hecho guerras internas entre los grupos de corsarios. Pero bastó con que Iriel llamara a un consejo de capitanes pirata para que estos y el mismo Iriel se mandaran de vuelta a casa. Iriel sabía que la misión era demasiado riesgosa y que todos aquellos que estuvieran ahí morirían, y dijo que no quisiera ir a Yanden, no estaba obligado. Pero ninguno de los capitanes pirata dejó a Iriel solo, pues el código que tenían era uno mucho más noble que el de cualquier casta que hubieran tenido en un mundo astronave, pues su deber era con su familia, y ellos, aunque seguían siendo parias, también seguían siendo Eldars. Y así, una vez más montado en la llama de Asuryan, Iriel lideró a la cabeza de los piratas la incursión corsaria más grande que se haya visto. Cada uno de los corsarios sabía cómo moverse en conjunto, y eliminaron en un abrir y cerrar de ojos a las flotas tiránidas. Y cuando recién llegó la segunda oleada de piratas alrededor del mundo astronave, solo quedaban añicos de la flota enjambre Kraken. Las bestias, al enterarse que sus flotas habían sido destruidas, atacaron con más ferocidad en el mundo astronave de Yanden, en especial la fortaleza de la Luna Roja. Y la guardiana de las almas, Iana Arienal, reunió cuantos guardianes espectrales pudo, y formó un rompeolas de muertos que esperaba haría ganar tiempo para que los vivos contraatacaran. Y en un acto de lealtad que restauró la imagen de Iriel como el héroe de Yanden, desembarcó en el mundo astronave con todos sus corsarios. Él mismo dirigió la carga y tomó la lanza del crepúsculo, que en la antigüedad le había pertenecido a Ultanash. Era una arma maldita, pues el poseedor tenía mala suerte siempre. Y la lanza había sido autora de la muerte de muchos de sus portadores. Iriel no tenía tiempo para supersticiones. La tomó y se enfrentó al tirano de enjambre en combate singular. Moviéndose como el éter a través de la bestia gigante, la atravesó y clavó la lanza en las fauces de ésta, cortándola con un tajo limpio. Los demás corsarios hicieron lo mismo con las bestias que plagaban el mundo. Y así, Iriel con sus corsarios habían salvado el mundo de Yanden y habían limpiado su nombre. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Realmente me ha gustado mucho, pero mucho leer acerca de Iriel y los corsarios. Y no sé, siento que es muy... no sé si alguien aquí habrá visto One Piece, pero la relación de él y la lanza del crepúsculo me hizo recordar a Zoro con esa espada que le traía mala suerte, que estaba en una tienda. Y además de que su orgullo sea un arma de doble filo para él, me hace pensar que tiene uno de los mejores desarrollos que podríamos ver en el universo de Warhammer,
como Eldar. Y sé que había dejado comentarios de que muchas veces no les dan mucho lore a los Eldars. Y siento que el príncipe Iriel es una magnífica fuente de aventuras. Ya que al ser un corsario puede ir de mundo en mundo, ser tanto héroe como villano, y lo podrían desarrollar de una forma espectacular. Pero bueno, hasta acá mi humilde opinión. Déjenme en los comentarios qué piensan de los corsarios. ¿Alguno de ustedes ha comprado los corsarios de Kill Team? Me avisan qué tal están. Nada más. Muchas gracias. El emperador protege.